Hoy nos acompaña en el tercer canal de Colombia Santiago Martín Gallo, quien se ha desempeñado como ministro de Relaciones Internacionales del Estado de Paraná en Brasil, además de importantes cargos en Mercosur, en el Foro Económico Mundial, en el PNUD en Bruselas. Y bueno, bienvenido, Santiago, gracias por acompañarnos. Bienvenido al tercer canal de Colombia. Muchas gracias, Daniel, es un placer estar contigo con ese canal en Colombia. Ahora que no le va a comprar Colombia los aviones Kafir a Israel para el combate, ¿habrá posibilidad de que Brasil sea quien venda estos aviones a Colombia? Pues para el ejército, aviones de combate. Yo tengo entendido que las negociaciones ya se iniciaron y seguramente llevarán a un buen término. Brasil ha desarrollado una industria aeronáutica en São José dos Campos, aquí en el estado de São Paulo, en el Brasil. Tiene la capacidad, tiene el interés y hay una voluntad política por parte de los dos gobiernos de un acercamiento. Yo insisto en la declaración que fue firmada en el mes de abril por ocasión de la visita del presidente Luis Ignacio Lula da Silva a Colombia, donde se esclarecen los diferentes puntos de esta alianza estratégica, como Brasil está llamando y Colombia está llamando, en relación a dos países que deberían haber estado durante mucho tiempo mirándose y se dieron la espalda. Lo que nos une, el territorio amazónico, puede ser el gran factor de integración política, social, económica y estratégica, en el sentido inclusive de la transición energética que es necesario para que los países alcancen un buen desarrollo económico y social, favorezcan el empleo, la renta y mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos, Daniel. Bueno, Santiago, usted es especialista en estrategia política, en estrategia de comunicación y se ha desempeñado en materia de relaciones internacionales. Vamos a abordar hoy precisamente una noticia que tenemos, en medio de muchas noticias que se han generado en torno a la difícil situación que se está viviendo en Gaza, ¿no? Y tiene que ver con la noticia que vimos hace unos días, en donde Brasil retiró al embajador en Israel por tensiones sobre Gaza, ¿no? Han sido unas relaciones bastante tensas, igual pues que en otros países de América Latina, como Colombia, donde Gustavo Petro ya rompió relaciones. ¿Cómo interpreta la posición de Lula da Silva frente a esta situación y ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que toma el presidente de Brasil frente a retirar su embajada a Israel? Bueno, Daniel, primero, muchas gracias por la posibilidad de estar compartiendo estos momentos contigo. Sí, estamos plenamente de acuerdo con la decisión del presidente Lula, que tiene que ver con la propia declaración conjunta que firmaron en el mes de abril el presidente de Colombia y el presidente de Brasil, en relación a la dramática situación humanitaria que se vive en Gaza. Hay un apoyo claro para el cesar fuego por parte de Brasil, hay un apoyo muy claro en el cumplimiento del derecho internacional, en la Convención de 1948 de crimen de genocidio que está aconteciendo en este momento en la Faja de Gaza. Entonces, el gobierno de Brasil y la mayoría del pueblo de Brasil está de acuerdo con que inmediatamente cesen las hostilidades por parte de Israel y se le dé la autodeterminación al pueblo de Palestina, fijando sus límites en forma pacífica y de acuerdo con lo que corresponde en el derecho internacional público. Hablamos de un genocidio donde hay 21.000 niños desaparecidos, más de 37.000 muertos, y es un drama humanitario que ha faltado en la ONU, que han faltado también en la Corte Internacional para que se haga justicia y para frenar este genocidio en Gaza. Bueno, la ONU fue creada mucho tiempo y los mecanismos de intervención militar son muy pocos. Lo que la ONU hizo fue una condena vehemente a través de la resolución 2728 de 2024, y la Corte Internacional de Justicia pide inmediatas medidas provisorias para acabar con ese genocidio que
ha alcanzado a la población civil y ha alcanzado fundamentalmente también a los funcionarios de Naciones Unidas y de organismos no gubernamentales que trabajan en la Faja de Gaza. Es lamentable que el mundo no se posicione en forma más firme, más poderosa en relación a esta catástrofe que nos está tocando vivir en Gaza, que, insisto, es un genocidio, y los países que han reconocido la intervención de Israel han sido bastante tajantes en el sentido de cesar fuego de forma inmediata por parte de las Fuerzas Armadas israelíes en el territorio de Gaza. Conectamos París con Sao Paulo en Brasil y con Bogotá con el tercer canal de Colombia. Y yo quiero preguntarle, Santiago Gallo, ¿usted cómo lee el actuar del presidente Gustavo Petro de Colombia, en donde además se suspende la exportación de carbón a Israel, y ya esto recibe de parte de la oposición en Colombia y de sectores de la ultraderecha unas críticas muy serias por el impacto económico? ¿Usted considera que romper relaciones con Israel en este momento realmente se justifica? ¿Es una buena decisión? Usted, que no está en Colombia, que es internacionalista, que ha sido ministro, que ha trabajado en las instituciones que hemos mencionado y que no está, digamos, hablando desde una perspectiva apasionada en defensa de una militancia política, ¿cómo lee la decisión y el actuar de Gustavo Petro? Creo que es una decisión muy acertada, muy cierta, y que si la mayoría de los presidentes del mundo utilizasen ese tipo de decisiones, el genocidio ya hubiera acabado. Las sanciones no deben ser solamente con la retirada del embajador, sino sanciones económicas que posibiliten al Estado de Israel tomar conciencia de la locura, de la insanidad que están cometiendo en este momento, y cómo obviamente no podía dejar de ser diferente, no solamente el gobierno brasilero, sino el resto de Latinoamérica, casi su totalidad, apoyan las medidas que ha tomado el presidente colombiano, felicitan las medidas e instauro a que otros países hagan similar situación, en el sentido de que las sanciones económicas puedan hacer pensar en este momento al sanguinario gobierno de Israel en parar la locura del genocidio que está aconteciendo en estos mismos momentos que nosotros estamos hablando, Daniel. Hay niños que mueren en la Faja de Gaza, hay mujeres que mueren, hay territorios que son destruidos, economía que demorará años en ser reconstruida, y todo eso simplemente para robarle un territorio a un país que no le pertenece. Contextualicemos un poco a los colombianos que nos ven, qué es lo que pasa realmente en Gaza, por qué es la guerra y por qué Israel está asesinando personas. Bueno, los territorios fueron ocupados a partir de una famosa guerra de los 7 días, donde obviamente no fue solamente el poder de Israel, sino de otras potencias que lo apoyaron. A partir de ese momento se delimitan los territorios, que paulatinamente y en la medida que va pasando el tiempo cada vez más son cerceados y son comidos por la abundancia de Israel, en el sentido de tomar territorios que no le pertenecen, en una parte estratégica, contra una población absolutamente inocente, sin armas y con el único objetivo de poder desarrollarse. Esto se ha desenvolvido en los últimos años, y a partir de ahora ha tomado un momento de extremo dramatismo, en el sentido de que el poco territorio que le queda y los pocos habitantes que hoy hacen parte de la Palestina hacen necesario que la comunidad internacional tome medidas, como ha tomado el presidente de Colombia, no solamente en el retiro de su embajador, sino medidas económicas que apoyen las sanciones para que el Estado de Israel pare en forma inmediata el genocidio que está produciendo en la Faja de Gaza. Gracias, Santiago. Finalmente me gustaría preguntarle cómo va la relación o qué está pasando hoy entre la Mercosur y, digamos, el CELAC-Mercosur, todo el tema Unión Europea. ¿Cómo estos países del sur del continente, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, han avanzado en materia de los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, y qué implicaciones tienen los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, donde la ultraderecha se impone
en los últimos días? Bueno, empezando por lo último, nosotros vemos con bastante preocupación el avance de la ultraderecha en el mundo. Medidas acertadas han tomado los países como España y Francia en el sentido de poder formar un bloque progresista liderado por el presidente Ignacio Lula da Silva, y la relación entre los países del sur y la Unión Europea está en momentos decisivos. La firma del acuerdo debería ser durante el año de 2024, durante la presidencia que está en vigor, y esperemos que así sea, porque el acuerdo ya lleva más de 20 años siendo negociado. Hay algunos puntos a ser esclarecidos o a ser mejorados, que fundamentalmente tienen que ver con la política agrícola europea, que de alguna manera no favorece el libre comercio entre los productos de los países del Mercosur, en especial Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, fundamentalmente, en el sentido de que el ingreso de esos productos debería ser libre y no sujeto a cuotas como pretende la Unión Europea. Este es el mayor entrave, Daniel, que está aconteciendo, está ahí donde están los mayores problemas, y en el tema de las compras gubernamentales, de las compras por parte de los gobiernos, donde hay algunos puntos de vista que deberían ser ecuacionados en el transcurso de la negociación, está corriendo en este momento en Bruselas y en otros países de América Latina. Y es que ha sido muy crítico Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque, con Gustavo Petro por las decisiones que ha tomado con relación precisamente a Israel y a Gaza y a este conflicto, a esta guerra, a este genocidio. Pero además de esto, me gustaría preguntarle, Santiago Gallo, ustedes cómo leen el actuar que tuvo en su gobierno Iván Duque o en su efecto Álvaro Uribe en materia de derechos humanos en Colombia. ¿Cómo lo leen desde Brasil, por ejemplo? Dejó mucho que desear. Nosotros sabemos perfectamente las situaciones que han pasado en Colombia durante esos dos gobiernos, y creemos que el actual gobierno es un ejemplo, es un modelo a ser seguido por otros países de América Latina. Sin entrar en detalles sobre críticas, creo que el accionar de estos dos mandatarios que tú haces referencia y la historia de cada uno de ellos mostrará quiénes realmente apoyaron de forma consistente, en forma clara, en forma efusiva, la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho internacional público y el respeto por las libertades, fundamentalmente de todos los países, independientemente de ideologías. Y fundamentalmente, como dije anteriormente, criticando y haciendo uso de las armas del derecho internacional frente a las armas de potencial de daño humano que han sido utilizadas por los gobiernos. Santiago Gallo, ex ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Paraná en Brasil, y también asesor del PNUD y de distintas organizaciones internacionales. Gracias por atender esta entrevista con el tercer canal de Colombia, conectando desde París con usted que está en Sao Paulo, en Brasil. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Daniel. Un saludo muy grande al pueblo de Colombia, a todo el pueblo también ahí en Francia. Y es un placer siempre hablar contigo. Felicitaciones por su trabajo y siempre a disposición para lo que precisen por aquí en América Latina. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.